5. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Todas las posadas y las posaderas celebrando y hasta las preposadas y las posaderas esas ya no me duelen, señora. Fíjese que cómo estaremos que ya ni el prompter jala. Es que así es esto. El prompter creo que agarró ¿no? Sí, agarró las que te levantan y se las llevó lejos. Oiga, pero bueno, pues ya. Pues mire cómo lo tratan las vacations, le tocó la guardia. Eso también es bien divertido, híjole, ¿verdad? Señora. Oiga, pues pero mire, vamos a empezar. Ahora sí que ya las tengo bien limpias. Mire, las que te levantan. Fíjese que si algo dejó la pandemia es que ya uno está como más acostumbrado a tener a los niños en casa. Entonces este periodo vacacional ya ni se siente. Ya no tiene uno ni de qué pelearse. No, señora, pues ya, total. En las pandemias. Algo bueno había de haber. En la cuarentena dejó eso, ¿no? Ya por lo menos uno siente que el tiempo vuela, ¿no? Sí. Ahora sí ya nomás son 15 días. Ya nomás son 15. No, pero después de 2 años, como alégrense. Sea. Fíjense que en esta ocasión ¿Qué eligió? Casas adornadas. Ay, sí, fíjese que ahora se la debo. ¿Por qué, señora? Porque así como decoraba por dentro, yo decoraba por fuera. No, así sí, también hacía. Pero igual que Chevy Chase, un día le bajé la luz a toda la colonia y ya no me dejan poner, pero ni una serie. Tiene una notificación de la CFE, ¿no? Casi, pero también algún año se me quedaron las luces arriba todo un año, porque luego cuesta trabajo quitarlas. No, señor, ya me imagino si así decora por dentro, ¿cómo decoraba por fuera? Sí. Es que usted tiene mucho espíritu navideño. Sí, muchos triques. Ay, carajo, me está sonando. A ver. Ya le está sonando, mande señora. Usted aquello. Vamos a ver una casita decorada, porque miren, fíjense que pues, luego ya no sabemos si es vivienda o botadero de chácharas, ¿no? Pero vamos a ver algunas de estas casitas. Por favor, vamos a ver esta primero. Vea esta casita nomás. Échele. Creo que tiene audio, ¿no tiene audio? Vean nomás cómo está el decorado, ¿no? El decorado está bonito. Fíjese, hay hasta un iglú, ¿no? Hay que los venaditos, los renos, las casitas, el trenecito. Pues ahí está, ¿no? El Snoopy con su buzón, todo bonito. Ahí el arbolito. Eso sí, yo creo que sí les ha de llegar un cuentón, ¿no? Pero se ve bonito. Pero fíjese. No, eso sí ya es una. Fíjese eso. Es un exceso. Está en el jardín de una casa. ¿Usted pensaba que nomás era ese pedacito? Pues no, también está la rueda de la fortuna. Fíjese, ahí está. Hay una familia muy famosa en Estados Unidos que llena todo un pueblo. Todo un pueblo. Todo un pueblo. ¿Serán dueños del pueblo? No, nomás pide, pero mira cuántos mendigos. Sí sabía que en Estados Unidos sí se puede poseer un pueblo. Es legal. Te cae. Sí, o sea, uno puede comprar el pueblo y cobrarles como que el asunto de la... ¿Cómo se llama esto? Lo que paga uno anualmente. ¿Como la franquicia? ¿Qué? No, el predio. Uno les cobra el predio. Y a su vez, el dueño del pueblo... Lo paga. Lo tiene que pagar. Pero mira, estos hasta llegaron a hacer este tipo de decoración. Miren nada más ahorita que está apagado. ¿Cuántas líneas de foquitos se ve? Fíjese, era un Santa Claus. Y hay un Santa Claus que sale de la ventana. O un ratero, cualquiera de las dos. Tengo miedo, mano. Fíjense nomás con los animalitos diría el charro. Fíjense Pensé que era tienda. No, fíjense. ¡Ahí va! Mira, ahí está. ¡Ay, güey! ¿Sí Oye, lo vio? ¿pero ese está proyectado? ¿Cómo está? Pues quién sabe. Mira. Míralo. Oh. Y dicen que a la cuarta vez que sale con un rifle. ¡No! Para ver quién anda allá afuera. Esta fue una de las casas, ¿no? Adornadas. Una. Esta es una casa nomás. No le voy a andar trayendo poquitería, señora. Hijo, me da envidia. A ver, ¿qué otra? La que viene le va a dar más envidia porque aparte es algo que a usted le late. A ver. Vamos, suéltela, que ya sabe andar sola. De Star Wars.
animación acá que se mueve, movible, todo acá. Pero no le encuentro el Star Wars, o sea. Es la rola. Ah, chingue. Es que tiene música, sonido, van Sí, coordinados. pero la Ahí pura está, vea. Ahí está su Darth Vader. Ahí está proyectado. Ah, ¿Ya lo vio, señora? Como el mendigo Santa Claus, haga de cuenta, pero abajo. Abajo en las 3 ventanitas. Vean nomás. ¿Qué hubo? Pues, me anda quedando de ver. Ay, señora. No, bueno, eso sí está como Véalo, discoteca es de que mis usted tiene épocas. mucho prejuicio, señora. Véalo con ojos así. Híjole, no. Ojos bonitos. No, me queda de ver. Yo quería que saliera hasta el Baby Yoda y la fregada. A ver, ¿qué otra? No, pues ya nada más, señora. Pues ya. Me anda poquiteando. Yo que le iba a decir, y luego sale John Williams de una ventana y le hace así. Pero si no, Mira. ¿sabe qué? ¿Qué? No. Yo, para otro año yo se las mato, van a. Ah, ya, señor. Es más, ¿sabe qué? ¿Sabe Yo que qué? soy fanática de superadornar, me cae, ¿eh? Y Mejor cómase un huevo. Aquí empezamos capital por cual. Vámonos. Pues es que miren, esta temporada no solamente ingresan remesas al país y turistas, cantemos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Y las remesas que entran al Sí. país. Pero también regresan los paisanos, paisanas. Algunos lo hacen por avioncito, otros de plano o se vienen manejando, se traen la troca, lo que se dice, Oiga, bien señora, pero equipada. de últimas me los andan secuestrando. Ay, ¿no? está Sí muy gacho, feo. no, qué gacho. Pero mire, para contarnos cómo funciona este programa de paisano y qué garantías de seguridad ¿A poco les puede ofrece brindar garantías? el gobierno. Bueno, mejor vamos a ver lo que Y nos ahora que cuenta. se van a regularizar los autos chocolate, ya se los van a vamos venir, a ver. se van a venir en naves de esas Qué chocolatas. padre, qué bueno que me dice. No, Ya le di perdón. ideas, ¿verdad, señora? Don Eric Pinto. Vamos. Don Eric Pinto y el programa paisano, mire. Héroes Paisanos. Así se denominó en 2021 al programa que el gobierno de México puso en marcha con el objetivo de brindar apoyo a todas las personas mexicanas que residen en Estados Unidos y Canadá y que cada año regresan al país para visitar a sus familias. El programa coordina el trabajo conjunto de por lo menos 40 dependencias de todos los niveles de gobierno, otorga facilidades e información para que la entrada, tránsito y salida de nuestros compatriotas se realice sin ninguna dificultad en territorio mexicano. Uno de los servicios más concurridos en los módulos de atención es la solicitud de permiso de importación temporal. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria registró más de 75,300 solicitudes de este trámite, con el que se permite la entrada de vehículos a México para circular en territorio nacional. La vigencia de este permiso es de 180 días naturales, con entradas y salidas múltiples durante un periodo de 12 meses. Otro de los beneficios que brinda el programa es el de franquicia fiscal, con el cual se eliminan impuestos a mercancías adicionales o incluso al equipaje personal, en donde se contemplan bienes de uso personal, nuevos o usados. Aunque el programa Héroes Paisanos se pone en marcha 3 veces al año, el de la temporada invernal es el que más se refuerza, dado que es la época en la que más paisanos regresan al país para contribuir incluso con la economía nacional. Eric Pinto, Capital por Cual. Don Eric, ¿cuántas cosas sabe, Para mí que se ha ido enterando de tanta cosa que lo mandas a cubrir. Pues es que, pues para que se vaya acá, pues se vaya curtiendo, ¿no? Porque luego... No, pero sí, de veras que sí hay que leerle bien al programa paisano, que nadie me lo vaya a amedrentar y que móchate y que me tienes que dar parte de lo que traes. Incluso hasta en las propias aduanas. Sí, no que se también, vale. que esto no se puedes vale. pasar, que esto sí, Oye, que esta armas lanita. no, armas sí te la... Bueno, no, pero pasa mucho sobre todo con la tecnología, señora. Que No, les pero usted quieren tiene cobrar. una franquicia.
Te puedes traer una computadora para tu uso personal, un equipo de cámara fotográfica, un equipo deportivo. Pero lea la franquicia. Es que justo es eso. Luego la gente no sabe bien y entonces ahí es donde me la duerme. No, léanlo. Oye, y yo creo que además para estas fechas don Eric sí aplica su programa, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Y se va a su tierra. ¿Cuál es su tierra, señora? Pues yo creo que es allá paisano de mí. Jaguar de la selva. ¡Ájale! Sí, ¿verdad que sí es de por allá, Sí, es de Tabasco. ¿Es Tabasco? Pues oiga, de mi peje lagarto libertador, de mi quetzal transformador tabasqueño. Qué feo suena contigo el jaguar, me queda. Es que conmigo es ocelote. Sáquese el elote que traes allá atorado. ¡Vámonos! Es tapir. Ahorita regresa, échese una tapioca, ahorita regresa. Ay, qué rico una tapioca, yo sí me la echo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 14 recorrerá la península de Yucatán. En su desplazamiento, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco, así como puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsó al frente mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en las zonas altas. Bancos de niebla durante la madrugada en zonas del norte, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como evento de norte fuerte a muy fuerte, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, no olvide que hoy martes 21 de diciembre, a las 9:58 horas tiempo del centro de México, inicia el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, huirráricas, zapotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE. Mi INE nos une. ¿Conoces los síntomas del COVID-19? Los más comunes son fiebre, cansancio y tos seca, aunque algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Los síntomas suelen ser leves y aparecen gradualmente. Hay quienes se infectan pero no desarrollan ningún síntoma e incluso no se sienten mal. La buena noticia es que alrededor del 80% de las personas que contraen el virus se recuperan sin necesidad de un tratamiento especial. ¿Cuándo empieza a resquebrajarse un corazón? Melancolía habrían dicho los antiguos, depresión dicen los psiquiatras de hoy en día, y al parecer ningún hombre se libra de ella en algún momento de su vida. Capital 21 abre los libros para ti con la segunda temporada de Capital de Letras. En este episodio nos acompañan Viviana Camacho, Mauricio Yáñez y Ana Clavel. Descubre su talento con la pluma mientras leen fragmentos de sus obras. No te pierdas la retransmisión este miércoles a las 18 horas, solo aquí, por Capital 21. No deje de la pantufla tirada por cualquier lado. Porque, se la vayan oiga, a pisar. Le vayan a pisar la pantufla. No vaya a hacerla. Oiga,
Hijo, es que hablar en estas fechas de guardar la línea nos la van a refrescar. Sí, señora, la neta sí es. O conservar la forma, pues solo que de hombre Michelin. Es como ser perro afuera de carnicería, ¿no? Es sacrilegio, Sí, pero no. pues bueno, hay quienes nos preocupamos pues por no subir tanto. O sea, nos echamos 10 al pastor, pero eso sí, nuestro refresco de cola de dieta. Pero después, pues te ves una caminadita. Con harta piña, señora. Mientras te vas comiendo un esquite. Y luego te da más hambre cuando llegas a la casa. No, a mí sí me preocupa, ¿eh? A mí sí me preocupa porque esto de ir, por ejemplo, sin lentes al refri es rarísimo. ¿Por qué? Porque vas por un vasito de leche y quién sabe cómo sales con 2 pambazos. No, señor. Te vas sin Eso lentes, no tiene nada que ver con los lentes. Te vas sin lentes al súper y en lugar de aguas llegas con caguamas. ¿Quién sabe por qué? Oiga, señora, entonces, ¿eso me estará pasando a mí? Yo creo, pero no creo que lo crea doña Daniela Peña, que nos va a dar más alternativas para una cena de Navidad que es saludable. Ay, sí, ¿qué va a decir? Coman hongos, coman hierba. No es mala idea, ¿eh? Pero Bueno, unos sígale. alucinógenos, yo creo. Más bien fúmenselos, ahorita venimos. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Ruta de la Nutria. Y ya estamos a unos días de que el año 2021 se termine. Y es muy común que durante estas fiestas se nos queden unos kilitos de más por las celebraciones, los regalos, las posadas. Pero el día de hoy les traigo unos tips para hacer de esos platillos que seguramente estarán en tu mesa una versión mucho más saludable. Vamos a comenzar con la pasta, que es uno de los platillos que no puede faltar en nuestras celebraciones. Para este te recomiendo incluir verduras como apio, zanahoria, brócoli o pimiento, que le van a dar un toque de color a tu platillo. También frutas naturales en lugar de las enlatadas, como piña natural, manzana o arándano deshidratado. Te recomiendo utilizar aceite de oliva en lugar de mantequilla, crema light, yogur natural o yogur griego sin azúcar en lugar de las cremas convencionales. También podemos incluir algún tipo de carne como pollo, atún o res para incrementar el contenido de proteína de nuestro platillo. Y para darle un toque crujiente podemos incluir semillas como nueces, cacahuates o almendras. Y vas a ver que toda esta combinación te va a encantar. Vamos con el relleno del pavo. Y para hacer una versión rica en antioxidantes y ácidos grasos saludables, te recomiendo primero pedir carne molida 80-20. Esto quiere decir que el contenido de grasa será un 20% y la carne libre de grasa o magra es un 80%. Te recomiendo incluir verduras como cebollita, como apio, zanahoria, semillas como cacahuates, nueces, almendras. Un toque de vino blanco le va a dar un sabor increíble a tu relleno de pavo. Y ahora vamos a pasar con el lomo, que es un platillo que sé que va a estar presente en tu mesa. Y este suele ser preparado de carne de res o con cerdo. Y es que este último ha sido satanizado en los últimos años por pensar que no es saludable. Pero todo lo contrario, ya que su carne es rica en aminoácidos que cumplen con una proteína de alto valor biológico. También es rico en hierro, en potasio, en zinc, en complejo B, que va a favorecer para un funcionamiento adecuado de todo nuestro organismo. Además de que tiene muy poco contenido de grasa, lo cual hace de ella una opción muy saludable para estas fiestas. Te recomiendo acompañarlo a la hora de hornearlo con algunas verduras, también con puré de camote para hacer una opción muchísimo más saludable. Y de postre, ¿qué tal te caería una rica ensalada de manzana? Y para hacer una versión más saludable, te recomiendo utilizar crema light, yogur natural o yogur griego sin azúcar en lugar de la crema convencional. También solo frutas naturales en lugar de las enlatadas. Para endulzar te recomiendo un poco de azúcar, miel o si quieres un poco de menos calorías podemos usar endulzantes artificiales como stevia o azúcar de coco en lugar de la leche condensada o el almíbar de las frutas. Te recomiendo agregar semillas como nueces, almendras, para darle un toque crujiente. Y si quieres sorprender a tus invitados, puedes rallar un poco de zanahoria o trocitos de apio para darle ese crunch final a esta versión deliciosa de la ensalada de manzana. ¿Qué tal? ¿La probamos? Y otra de las opciones saludables, mi gente, es comenzar estas cenas con una rica ensalada verde, que puede constar de verduras como lo es la lechuga, jitomate, espinacas, frutas como manzana, fresa, podemos agregar un poquito de queso de cabra, ¿por qué no? Semillas, cacahuates, almendras. Estas ensaladas nos favorecen para la saciedad y para evitar el consumo extra o excesivo de otros alimentos. También es una gran aliada a la mitad de la noche si es que nos da un poquito de hambre. Es una opción mucho más saludable para evitar el aumento de peso durante estas fiestas.
Lo más importante es pasar estas fechas con nuestros seres amados. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Que este nuevo año esté lleno de bendiciones y muchísima felicidad. Muchas gracias y feliz año nuevo. Hijo, no me acabaron de convencer, pero bueno. La verdad es que como que... El intento se hace. Por esta ocasión, paso. La verdad es que a mí sí me pasó algo terrible porque yo me comía lo de la dieta más lo de la Navidad y entonces... ¡No! No lo haga. Oiga, pero ¿sabe qué? Sí, móchese. Luego, en estas épocas más que nunca... Hijo, bueno, luego ¿quiere vamos que a me los moche o no? restaurantes. No, espérese. ¿No quiere que me moche? No. Bueno, pues ni modo. Ay, maldito, No, ¿qué traía usted allí? Ni modo. Bueno, ¿qué traía? No sé. No, señora, pues no quiso, ya no Mira, se puede. vas a un restaurante. Es como Chabelo, ¿se acuerda? Sí. ¿Qué bolsa? Ah, no, ¿La derecha ¿qué bolsa? o la izquierda? Ay. Me acordé de una barbaridad, pero en fin. ¿Y luego qué, señora? O sea, ¿qué cuente? Cuente, señora. El que a sola se ríe. Ya no sé ni de qué le estaba contando. ¿Ya se le fue la hebra? Móchese. Sí, señora, era de que se le toca mucho el... Nos estaba contando de un día que se le salió una chichi. No, ¿de qué era? ¿De qué? ¿De Chabelo? De Chabelo. No, ¿yo de Chabelo? ¿Usted cuando anduvo con Chabelo, no? ¿No? No, pues él era muy niño, pues sí, Espérese, como, ¿verdad? Cuando va usted al restaurante, te sirven unos platazos. Sí se los acaba, pero si usted está consciente que no, diga, sírvame un cuarto menos del plato, porque ¿Y lo es demás un para llevar? desperdiciadero. ¿Y lo demás para terrible. llevar? Bueno, eso podría ser, pero luego la gente lo tira, man. Miren, en estas Pues a mí que fechas me digan dónde lo tiran para que ir a buscarlo. es bien importante donar. Esto no es porque esté de moda desde la época victoriana voltear a ver a los que menos tienen, es que debería de ser por justicia social, a los que le están pasando mal, por hambre, por frío. Sí. Entonces fíjese, a Andrés Brito. ¿La está pasando mal por hambre? No, por no, frío? bendito sea Dios, él no. Ya. Pero se nos vistió de paladín. ¿Ah, sí? Y nos hizo esta capsulita bien bonita sobre a dónde llevar donaciones. Ropa abrigadora. Cobijitas. Y algo Enseres más. varios. Pero no lleven la ropa que ya no les sirve, o los zapatos de tacón dorado. Fíjese, señora, que yo tenía una tía que sí hacía No eso. friegue. Sí, De eso llegaba a Chiapas, ¿te acuerdas cuando Sí, el temblor? cómo No hagan eso ya, Oaxaca. Ya, no, eso no se hace. Pero bueno, vamos a ver. Vestido de noche. Sí, de pendejuela. Sí. Bueno, este albergue tiene funcionando muchísimos años, más de 80 años. Es la primera obra del Ejército de Salvación en México que empezó a funcionar como tal. Antes hacía el papel de centro de rehabilitación al principio, pero poco a poco fue modificando dependiendo de las necesidades sociales de la gente. Fundamentalmente tenemos dos labores principales, una que es el comedor abierto que atiende a un promedio de 200 personas, 250, y el albergue que también trabaja todos los días del año y atiende un promedio de 90 personas. Generalmente en temporada de frío sube la afluencia de personas. De hecho, formamos parte conjunta de las brigadas que ayudan a traer gente de la calle para que se les dé una cena caliente, y los que quieren quedarse en el albergue se pueden quedar. Bueno, dependemos mucho de la ayuda que la gente nos quiera brindar para traer ya sea ropa abrigable para las personas, cobijas sobre todo. Alguien nos ha traído algunos sleeping. Todo eso ayuda para que le podamos dar a la gente un poco de ayuda en este tiempo cuando se les complica mucho por la situación del clima. Señora, ¿usted conoce la tradición del Boxing Day? Sí, la tradición del Boxing Day en Inglaterra es el 26 de diciembre. ¿Pero ahí qué haces o qué? Ahí es cuando llevas todas las cosas que no utilizas pero que están en buen estado. Ajá. Antes las llevaban a refugios y demás, pero ahora las puedes llevar a un estadio de fútbol
y a cambio de todas estas cosas te dejan entrar gratis. Y entonces esas cosas las llevan y las donan, pero siempre y cuando estén en buen estado y sean funcionales. Mira, qué chido. Es una bonita tradición, ¿Y eso ¿no? del Boxing Day? ¿Por Ahí se qué? llama ¿Porque los Boxing llevas Day. en cajas o qué? Porque son las cosas que regularmente ya tienes guardadas, almacenadas en cajas. Por eso le Acá llamamos. tendría que ser el roperazo day. El roperazo Saque day lo está que bueno. trae usted ahí en su ropero, Estaría chido. que no sea el Sancho. Exacto. O igual Abonar. llévenlo si ya no es tan funcional. Abonar. Vamos a una pausita y regresamos, pero mire con Tokio. ¡Vámonos! Un proverbio hindú dice: un libro abierto es un cerebro que habla, y cerrado, un amigo que espera. Capital 21 abre los libros para ti con la segunda temporada de Capital de Letras, un programa donde destacados escritores y escritoras comparten su experiencia con la pluma y leen fragmentos de sus obras. No te lo pierdas, todos los viernes a las 22 horas, solo aquí, por Capital 21. Preguntas inesperadas. Respuestas sorprendentes. ¿Existe la posibilidad de viajar en el tiempo? En 1916, Albert Einstein predijo en su teoría de la relatividad que la gravedad retarda el tiempo. Es decir, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo podría retrasarse más de 30%. Ronald Mallet, de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, es uno de los científicos más entusiasmados por diseñar una máquina del tiempo que utilizaría energía luminosa en forma de rayos láser para curvar el tiempo. Sin embargo, no ha encontrado apoyo por parte de la comunidad científica ni de patrocinadores. Pregunta inesperada. ¿Existe la posibilidad de viajar en el tiempo? Respuesta sorprendente. No, pero es el sueño de todos los físicos. Preguntas inesperadas. Respuestas sorprendentes. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. No esperábamos nada. No ocurría nada cuando lo vimos entrar. Quizá por eso toda nuestra atención se centró en él. Llegó acompañado del director y fue presentado como el nuevo, lo que desde el principio le restó identidad. Se trataba de un joven de 15 años, más grande y más pobre que el resto de nosotros. Era de campo. Se notaba en sus ropas y su mirada baja, no acostumbrada a las multitudes. El profesor le preguntó su nombre y él murmuró palabras que nadie comprendió. Le repitieron la pregunta y al no entenderle otra vez, comenzaron las miradas y las burlas. Fue entonces cuando el joven gritó: ¡Carvary! La presión fue tal que el pobre terminó juntando su nombre con el apellido. Soy Irma Sánchez, actriz, cantante y bailarina. Les invito a ver Libres entre Libros en Capital 21 y que lo sigan en todas sus redes sociales. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Capital 21, el SPR y CEPROPIE saltan al cuadrilátero al llamado de la campana con Knockout, un programa en el que un panel de expertos en ciencia, deporte, música, mitología y más se enfrentan para derribar al oponente con combinaciones discursivas de ingenio y buen humor. Combate a 3 asaltos con el referee Conrado Tostado. No te lo pierdas, los martes a las 19 horas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Se suma Outes, la pelota para Maradona, Maradona habilitado, adentro está Outes, Maradona, ¡gol!
sensación que tenés de marcar el primer gol con la selección argentina es única. Te dan ganas de llorar, de reírte, de correr, de todo. En un segundo, en ese festejo, te acordás de todos los momentos que viviste. ¡Gol argentino! Son goles que son amores, porque ponerte la celeste y blanca te representan absolutamente todo. Es muy difícil ponerle palabras a ese sentimiento. ¡Maradona! ¡Gol! Es un sentimiento hecho colores, es inexplicable, es algo que se te pone la piel de gallina. Mi lluvia favorita es la que cosechamos, es la que no está inundando las calles de la ciudad y la que estamos aprovechando en nuestros hogares. Darle un correcto mantenimiento a los sistemas cosechadores que estamos instalando es muy importante porque de ese mantenimiento va a depender la calidad del agua que estaremos cosechando. El primer paso es barrer tu techo. Recuerda, si tu techo está limpio, tu agua también lo estará. Bárrelo al menos una vez a la semana y lávalo cada 15 días con agua y jabón. Paso 2. Filtro de hojas. Límpialo cada 3 días o al término de cada lluvia. Es muy sencillo, solo pasa la mano sobre la rejilla, eliminando todas las hojitas que se puedan encontrar ahí. También es muy importante que una vez al año lo cepilles para que esté en perfectas condiciones. Paso 3. Vacía tu separador de primeras lluvias. Solo gira la llave que se encuentra en la base. Es muy importante que al inicio de tu cosecha de lluvia dejes pasar las 3 primeras y empieces a captar hasta la 4ª cerrando esta válvula. Después, al término de cada lluvia, solo tienes que girarla y vaciarlo. Paso 4. Limpia tu filtro de sedimentos. Es muy fácil, solo desenróscalo y con un cepillo de dientes, cepíllalo bajo el chorro de la llave, lo insertas y vuelves a conectar. Si tú tienes este modelo, lo único que tienes que hacer es desenroscarlo, sacarlo, abrirlo un poco y pasarlo debajo del chorro de la llave. Vuelves a cerrar, insertas y listo. Paso 5. Verifica la cloración de tu agua. Cada 15 días revisa que en tu clorador aún haya pastillas de cloro. Si está vacío, coloca nuevas pastillas. La dosis correcta para los tanques de 2.500 litros es colocar 3 pastillas de estas pequeñas de 7 gramos cuando el tanque está lleno. Si tú encuentras pastillas más grandes de 14 gramos, entonces solo coloca 2. Para los tanques de 1.100 litros, coloca una de estas pastillas de 7 gramos o media de esta de 14 gramos. Paso 6. Lava tu tanque de almacenamiento al menos una vez al año antes del inicio de cada lluvia. Y si puedes, hazlo 2 veces, al inicio y al fin de esta. Siguiendo estos pasos, te garantizamos que el agua que vas a cosechar será de excelente calidad y será un gran beneficio para ti, tu casa y tu familia. Estamos sembrando las bases para un futuro más sostenible para la sobrevivencia de las siguientes generaciones. El agua que cosechamos es nuestro derecho, nuestra lluvia, nuestra casa. Fernanda y Bicharro, Capital por Cuáles, ¿cómo están ustedes? Pues hoy tenemos una frase muy divertida. La verdad es que ahora que está reciando el frío y que estamos vacunándonos contra la influenza y tomando nuevas precauciones y viene el refuerzo de la vacuna, pues no está de más recordar que somos una población que ya sabe cuidarse. Nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado. Prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda. Por increíble que parezca, hubo lugares en los que estuvo prohibido salir. Así se llevó a cabo en algunos países, en algunas partes, e incluso aquí en el país
Me hablaron de Nuevo León, una gente mayor, veteranos como yo, que no podían llegar a un restaurante después de las 5 de la tarde. Imagínense eso. Y bueno, la verdad es que pues se pasaron de protección, de sobreprotección, y sale pues el afán de lo riguroso, del estate quieto. La gente se sabe cuidar, sabe lo que le conviene, son mayores de edad, nada más que sale el afán autoritario, ¿no? Y a ver, vamos a dictar las siguientes medidas. Engarrótense ahí, no se muevan, no salgan, firmes. A la orden, mi presidente. Fernanda Micharro, nos estamos viendo. Mis redes. Marco Zapata Pachuco en Facebook. Soy _M Zapata en Twitter. Y soy Marco A. Zapata en YouTube. Hasta luego. Peregrinos. Sí, llegaron. Ya dieron a luz ahí al hijo de, el de Dios, pero que no tenía nada que ver José. Bueno, en fin, lo que haya pasado. O sea, el que embarazó la paloma. Ok, y luego ¿cuánto tiempo se quedaron? Pues imagínate si Jesús se murió a los 33. Uy, no, ya me echaste la sal, porque ahorita yo tengo un peregrino. ¿Ah, sí? Que tiene como un año. ¿Ah, sí? Y quiero saber más o menos cuándo anda, más o menos dejando el pesebre. ¿Cuántos tienen ellos? Mi niñita es mi niñito. ¿Cuántos tiene? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Dónde? ¿35? Ya, Jesús se murió a los 33. Ya está viviendo de Ya más. está viviendo eso. Y a usted, oiga, y a usted en casita, ¿qué sabe de las posadas? Digo, no de las posaderas como las de la señora Tapa. No, las posaderas de la señora. ¿Cuántas posadas son? ¿A qué horas empiezan? ¿Qué rituales hay que hacer? ¿Cuánto se bebe? ¿Cuánto se bebe? ¿Se vale el Tonayan o puro forloco? Imagínate una posada con puro forloco. Debe ser así. Un dolor de cabeza al otro día. Esas mismas dudas. ¿Tú tienes la duda? ¿En qué momento se dice hora Pornovich? ¿Hora por quién? No, es hora Pornovich. Ah, ¿no es Pornovich? No, no es Pornovich. Pornovich es como Canal 3X, pero ruso. Sí, exacto. Lo agarraste. Todas estas cosas y estas preguntas tan idiotas que estamos haciendo, todas se le ocurrieron primero a Iraís Morquecho. Se le ocurrieron. Sí. ¿Qué es? ¿A ella se le ocurrió lo de hora Pornovich? Pornovich, ella se la pasa viendo porno todo el día. De día y de noche. Y ella es algo así como nuestra dealer gastronómica. Sí. Pero también fue a hacer la investigación. Se dio un tiempo. Yo quisiera, a menos que usted como productor. A menos que yo como productor. No lo desee. Que nos explicara qué fue a investigar Iraís. ¿Cómo ve? Ven, Iraís, por favor. Sí, no importa, venga usted. A ver, Iraís, pues no seas así. Iraís, usted que hizo la entrevista, usted hizo la encuesta. Necesitamos la maraca, por favor, chiquilín. Ahí está. Muchas gracias, Déjenme Iraís. decirle ¿De qué lado? ¿Dónde está el sillón, por favor? El aplauso, claro que sí, el aplauso fuerte del público conocedor. La compañera Iraís Morquecho hace cámara, busca patrocinios, busca comedera. Es catadora. Es catadora de pulque. Escribe sus notas. Se la pasa viendo porno. ¿Y qué más? Se la pasa viendo porno. Vende pozole los domingos. Vende pozole los domingos. Vende pozole. Ahí está su canción, óyela. Súbala. Y vende dulces también. Vende dulces. Pantalones. Me vendió una pijama. A mí me vendió también. Oiga, todo hace. Fíjate que le debo 500 varos. De una vez. Ahí tienes. ¿Qué fuiste a investigar de las posadas, Iraís? Platícanos. Lo que significan. Ajá. También cuántas son, como bien lo decías. Todo tiene un significado dentro de la posada, ¿verdad? Sí. Hasta el palo. Todo. El palo siempre tiene un significado. Pues vamos a ver tu reportaje. Mándanos prometemos que mejor mándalo tú para que sea una bonita presentación. O sea, ya para que sea el círculo completo. Damas y caballeros, con ustedes, Iraís Morquecho presentando sus acciones. Vamos a checar lo que significan las posadas. Si eres
eres de las personas que espera el mes de diciembre para asistir a las posadas, seguramente sabrás lo que significan. Pero si no es así, aquí te dejamos un poco de historia. Las posadas son parte de las tradiciones mexicanas que se originaron con la llegada de los españoles. Al evangelizar, se suplantó el culto al dios de la guerra Huitzilopochtli por la preparación de la Navidad. Se celebran los días previos al nacimiento de Jesús, recordando los 9 días que tomó el peregrinaje de María y José desde Nazaret hasta Belén. Se traduce a 9 posadas, del 16 al 23 de diciembre. 9 días con mucho significado. Los valores que son humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Yo soy carpintero y de Nazaret. Mi esposa es María y yo soy José. Al ser una tradición católica se reza y cantan villancicos, se prenden velas para acompañar a los peregrinos que piden posada, la cual se niega hasta descubrir que son María y José. También se rompen piñatas en forma de estrella con 7 picos que hacen alusión a los pecados capitales. Los colores brillantes demuestran la tentación. El palo con el que se rompe simboliza a Dios quien vence al pecado, y al romperse, los dulces y fruta representan las bendiciones. Al finalizar la posada se reparten los aguinaldos que simbolizan los buenos deseos para el año nuevo, y lo que no puede faltar es la bebida de celebración, que nació en India y fue traída a nuestro país, el tradicional ponche. Ahora, cuando asistas a una posada, sabrás el significado de cada uno de los elementos que la componen. ¿Cómo aprovechas? ¿Están divertidos allá? ¿Están a gusto? Qué bueno que se la están pasando. Qué bueno que se la pasan bien afuera de cuadro. También hay un programa que hacer. No sé si sabían, pero es su trabajo. ¡Hello! Pero bueno. ¿Usted cómo le ha ido en estas fiestas? ¿De qué hace en diciembre, señora? Fíjate que una de las cosas que hago, y es en serio, desempolvo muchos discos de vinil porque tengo una colección, digamos nutrida. Okay. Entonces, la verdad es que sí saco algunos discos cuando estoy de vacaciones y digo, ay, estos no los he oído o estos los quiero oír. Y hay algunos discos que tengo que son navideños. Ándele. Por ejemplo, te voy a contar, los voy a presumir. Tengo uno de cha-cha-cha navideño. Cha-cha-cha. Sí, que se llama Cha-cha-cha Party. Cha-cha-cha Party de jorrín o de... No, eso es un disquito. Orquesta de cha-cha-cha. De lounge, ¿no? Lounge. Entonces me gustan mucho esos disquitos, ¿no? Música exótica, pero navideña, ¿no? Los de Ultra Lounge, Christmas. ¿Sabe también quién tiene muchas canciones navideñas bien bonitas y tiene un disco especial? Voy a ver si lo puedo conseguir. El señor Esquivel. Ah, ¿cómo no? Yo lo Juan tengo. García Esquivel. Yo tengo su especial navideño. Pues ahí está. Ahí está. Ahí está, ya no tenemos todo. Que por ¿Usted? cierto, te voy a contar una anécdota que poca gente sabe. Cuando Esquivel estaba en Las Vegas, porque al final de su carrera, antes de venir para acá y hacer el Burbu Show y escribir Odisea Burbujas, él estuvo muchos años en Las Vegas. Así es. Y él dirigía una orquesta y pues, el señor era como muy enamoradizo, ¿no? Y entonces tuvo varias mujeres. Varias mujeres. Resulta ser que en una de estas presentaciones, una de sus exmujeres que le estaba pidiendo lanita, pero que no le dieron, se robó todas las partituras. No. Todas las partituras de la orquesta. Y desde entonces se quedó sin partituras y no las volvió a reescribir. Ya no las reescribió y la señora las ha de tener ahí guardadas, las quemó. Las subastó, quién sabe qué pasó. Pero bueno, si usted las tiene, pues échenos una llamadita, podemos hacer negocio. Y justamente les tengo una pieza preparada sobre esos disquitos de Navidad que puedes oír con una copita con sombrillita. De coñac, o de coñac, una coñaquera con el frío al lado de la chimenea. Yo prefiero un martini con sombrillita. Martini con sombrillita en la playa. Por lo menos así con el calentador, ¿no? El calefactor. Abuelita, soy tus tu pantuflas nieto. de Alf, ¿no? Efectivamente, señora. Y tu chupe, vamos a verlo. Y su mameluco, venga, vamos a ver esto. Música me pegan de Navidad. agruras. Ustedes son como yo, que les gusta la sofisticación, el estilo. Hombre de mundo, ¿no? Que en Navidad se preparan su trago con sombrillita, ¿no? Entonces, que se preparan así,
no champán, pero pues un martini, por ejemplo, ¿no? Así, un Martínez, como decía James Bond, quiero uno sucio, no revuelto, sino agitado. Así. Es que era el juguito de la seca. Exacto, el juguito. Pero si ustedes son así como yo, se preguntarán, bueno, ¿y qué hay que escuchar en Navidad? ¿No? ¿Qué hay que escuchar en Navidad? ¿Qué hay que escuchar? Porque ya estamos cansados de oír pues el disco de mixes de cumbia navideña, el de las ardillitas, ¿te acuerdas? La tamalada, ¿no? Exacto. Si usted ya quiere pasar de toda esa música, yo le recomiendo, ¿por qué no escucha un poco de lounge navideño? Lounge navideño, que no es lounge. Pavo, ¿no? No. El lounge es estilo. No, es fíjate, Charro, es estilo musical de los 50, 60. Por ejemplo, Esquivel, ¿te acuerdas? Esquivel, ese músico mexicano que lamentablemente pues acabó con artritis, pero pues hizo discos muy chidos. Es que hizo la de Odisea Burbujas, ¿no? Él hizo Odisea Burbujas. Bueno, pues ese estilo musical lo podemos poner en Navidad con los discos de Ultra Lounge Christmas o Christmas Party, ¿no? Sí, o sea, la cosa es escuchar cha-cha-cha navideño. Cha-cha-cha navideño. Escuchar, sí, oigan, escuchen. Ahí está sabroso, ¿no? Entonces usted se pone su pijamita, ¿no? Su pijama de seda, se pone sus chanclitas, ¿no? Su copita de martini y cómo no, escuchando el Ultra Lounge, que son los discos de la RCA que compilan los éxitos de entre el 50 y el 60, ¿no? Esos discos así que son de departamento de soltero. ¿Sabe? La voz del amo porque era un perrito escuchando. ¿Cómo no? Que era un perrito que le estaba mordiendo como que el bikini a una chica, ¿no? No, ese es otro, ese es el del copertone, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí les dejo esta recomendación. Escúchenlo, agradézcanlo. Que no se diga que no hay distinción, que ya deje de oír a Bronco. Mejor escuche el Christmas Lounge. Vamos, vete a poner tu bata de Mauricio Garcés. Sí, la de Hugh Hefner. Te están esperando. Vámonos, adiós. Que señora, que hay que pedir a nuestro Scratch Oro, nuestro especialista Alejandro, que nos haga una pieza, o bueno, que prepare un programa hablando de Juan García Esquivel. Que no estaría nada mal. Hablando de Juan, porque de veras es uno de los talentos mexicanos que... Hasta salió en películas. Exactamente, efectivamente. En las de estas de los rock and rolleros y todo. En las de Poli contra UNAM. Pumas, Poli, Pumas, de hecho, universidad. Sale de director de orquesta. Así es. Entonces, sí, hay que pedirle. Pero mira, mi Charro, ¿qué te parece si mientras nos vamos a un corte, en lo que nos relajamos? Un ponchecito, vaya usted a la cocina, a donde vaya. No esperábamos nada. No ocurría nada cuando lo vimos entrar. Quizá por eso toda nuestra atención se centró en él. Llegó acompañado del director y fue presentado como el nuevo, lo que desde el principio le restó identidad. Se trataba de un joven de 15 años, más grande y más pobre que el resto de nosotros. Era de campo. Se notaba en sus ropas y su mirada baja, no acostumbrada a las multitudes. El profesor le preguntó su nombre y él murmuró palabras que nadie comprendió. Le repitieron la pregunta y al no entenderle otra vez, comenzaron las miradas y las burlas. Fue entonces cuando el joven gritó: ¡Carvary! La presión fue tal que el pobre terminó juntando su nombre con el apellido. Este sábado, no te pierdas la retransmisión del tercer episodio de Capital Cultural. Explora la riqueza cultural de la Colonia Juárez en compañía de Rosa Olivares, fundadora de la librería Exit, Caleb Ávila, coordinador de la editorial Somos Voces, José Ariel Mendoza, concierge del Hotel Genève, Luis Felipe Salas, anticuario del Bazar Plaza del Ángel, y Elisa Ríos, productora audiovisual, a partir de las 19:30 horas. Conducido por Beca Duncan. Una producción original de Capital 21 y Procine con la colaboración de Canal 22. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital.
nos encontramos en la casa del hijo del ahuizote. Mi nombre es Yelitza Ruiz, soy abogada y maestra en estudios de arte y literatura. Dolores Jiménez y Muro fue profesora, fue periodista, escritora. La empezaron a llamar la antorcha de la revolución. Participó en todas las etapas del proceso revolucionario. Fue una gran precursora de lo que conocemos como las colectivas de los movimientos feministas. Creó el famoso club liberal Las Hijas de Cuauhtémoc, cual apoyaban la causa que defendía Francisco I. Madero de la no reelección. La creación de los colectivos les permitía también convocar a manifestaciones para hacer valer que ya era tiempo crucial de que el cuerpo de las mujeres no solamente tuviera responsabilidades y obligaciones, sino también derechos. Ella le responde al general Blanquet y le dice que no importa cuántas veces la mande a la cárcel de Belén, las palabras que ya las mujeres replican son las que no van a poder encarcelar nunca más ningún ejército. La participación política de Dolores no solamente se gesta en los movimientos de las mujeres, sino también en la creación importante de documentos que sentaran bases constitucionales a lo que hoy conocemos como el México independiente. Ante una infección respiratoria, no se automedique. Es importante saber que el COVID-19 no se controla con antibióticos. Estos solo sirven para infecciones bacterianas. El COVID-19 es un virus y el uso de estos medicamentos será inútil. Ante cualquier infección respiratoria, se recomienda consultar al médico y seguir sus indicaciones. Capital 21, Canal 11 y CONAPRED traen para ti Yo Soy Yo, un programa que aborda los diferentes tipos de discriminación, estereotipos y etiquetas que enfrentan los jóvenes, reflejando la desigualdad en la vida de las personas. De lunes a miércoles, en punto de las 20:30 horas, por la señal de Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Es un homenaje, señor. ¿Es un homenaje? Yo quise rendir un homenaje. ¿Un tributo? Un tributo a aquella adolescencia que yo tuve en la aborrecencia. Yo me acuerdo que mi papá... Sí, búrlense, sí. Tengo que Cuando decirlo. jugabas en lugar de canicas con pedernales. Con pedernales, fue el año 4 conejo. Dos maíz. Uno efectivamente, uno caña. Y había lo que hablamos platicado en programas anteriores, el arcón navideño. Entonces ahora hicimos ¿Te tocó a ti un arcón alguna vez? Me tocó un arcón, me persiguió, pero... ¿Un arcón? Sí, un arcón, me persiguió con una pistola, pero en fin. Es el arcón naviñero de Pendejuícuaro. ¿Así? ¿De qué viene, qué trae, todo esto? Es una pieza que... Seguro es un agasajo. Es un agasajo que ustedes van a ver qué cosa tan hermosa. Se da en Pendejuícuaro, damos 3 arcones. El lugar donde se dan los hombres, ¿no? En lugar donde se dan entre ellos los hombres. Sí. Y vamos a ver esta pieza que les preparé con todo este amor que se me inunda del corazón en esto que es la Navidad. Vamos. No me namina, así se llama. Venga. Calma, caramelito. Ahorita vienen. Señores, esta mañana tenemos un invitado muy peculiar. ¿Para qué? Peculiar. Muy específico, pues muy rarito. Es un ser humano con poderes especiales. Él tiene el don de la adivinación, de la predicción. Directo desde el lejano oriente tenemos en el estudio a nuestro vidente. Pásese. Sí. ¿Cómo están ¿Cuál todos? dice que es ¿Cómo su están? nombre, señor? Mi apellido es Fernández, señor. Antes me decían el vidente Fernández, pero creo que ya se murió ese señor. Un cantante de ranchero que se llamaba así, creo que había. Así es que mi nombre artístico es Gemir Alfajar. Ahí está mi pleca, Gemir Alfajar. Claro, ¿verdad? Algo más fácil. Sí, para los niños, para que haya un problema. A ver, sabemos que usted lleva años con sus vaticinios. Sí, fíjese que no se me ha dado, no se me han quitado, me dan comezón los vaticinios, luego me salen como ronchas, como granos comezonientos. No, a ver, no, vaticinios, predicciones, o sea, hablar del futuro. Sí, pues sí, más o menos llevo un rato, señora. Ajá, a ver, pues, ya no haga usted más panchos, díganos sus predicciones. Pues a mí me gustan los tacos, le voy a los Pumas, me gusta esquiar y pasear en lancha,
carretera y conducir un auto a gran velocidad. Predicciones, señor, Pues son no esas. predilecciones. Ah, no es lo mismo, ¿verdad? Otra, En fin. esto sí está... Ya sabía que esto iba a suceder, señora. Yo como sí. todo lo tenía que Pues sí, ¿verdad? Por eso Pues es sí, evidente. así es. A ver, ¿qué va a pasar en la política en el 2022? Permítame concentrarme, señora. Ahí viene. Ay, ya la siento. Veo varias cosas, señora. De entrada, la primera predilección del año 2022 va a morir un político famoso. Habrá más frentes anti-AMLO que militantes del PRD y caerán peces gordos, señora. Ahí está. No me diga. Oiga, pero... Pues todo medio genérico. ¿No? Genérico, o sea... Ya ni yo, que soy bien crédula, le creo ver. hasta los ovnis. A ver, en el mundo del espectáculo, ¿qué va a pasar en el Ahí le va. 2022? En el mundo del espectáculo, ya lo tengo. Veo varias cosas. Va a morir un artista famoso, señora. No me diga. Chabelo seguirá vivo y una terrible noticia, señora. Prepárese. Arjona será encontrado con vida en su departamento y puede que quiera sacar otro disco. Hay que impedirlo. Hay que impedirlo, Perdón. señora. Oiga, don Gemir, como que sus predicciones están medio chafas. A ver, en el deporte. En el mundo del deporte, señora, va a pasar varias. Va a morir un deportista famoso. Sí, México no será campeón del mundo y Canelo va a ganar más peleas, señora. Eso Oiga, es lo que va a pasar. Eso hasta yo lo adivino. Pues si quiere yo le puedo enseñar a adivinar más cosas en el fondo, en el futuro, señora. ¿En serio? Sí, señora, claro que sí. A ver, oiga, deme la primera lección. Va, a ver, présteme su bolsa, la bolsa de la señora, por favor. A La ver, bolsa de la tráigala, señora, está allá traiga la bolsa de la atrásita, señora. navideña, muy bonita. Está allá atrás. Pero, oiga, Bueno, gracias, esto gracias. no creo que tenga algo que ver. Sí, para señora, son predecir el clases futuro. para que usted predizca el futuro. Ajá. Saque su cartera. Pero ya está bendita. No, saque usted su cartera. Me llévala. A ver, ahí está. Ahí está, muy bien. Ay, eso se necesita para aprender el futuro. Deme la cartera, su celular también, señora. Su celular. Mi celular, espérame. Ahí está, muy bien, ahí está. Ya, ¿Qué huele? gracias. ¿Qué ole? ¿Qué? ¿Me va a robar la cartera y el celular? Así es, señora, muy bien, adivinó la primera lección aprendida. Un aplauso para la señora que ya está adivinando el futuro. Nos vemos. Gracias, Óigame, señora. tarado, devuélvame Qué eso. bueno que sabe adivinar el futuro, oiga. Desde el Complejo Cultural Los Pinos, un nuevo espacio para la cultura en la Ciudad de México, te invito a ver los nuevos episodios de Capital Cultural, una producción original de Capital 21 y Procine en la que descubrirás las expresiones artísticas y culturales que dan identidad a las calles y barrios de nuestra gran ciudad. Todos los lunes a las 18 horas, con retransmisiones los sábados a las 19:30. Solo aquí, en Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. La transformación de la Ciudad de México avanza. Este jueves de debate, el diálogo entre especialistas y ciudadanía no se detiene. Por eso traemos, desde la Faro Cosmos, un especial para explicar los cambios que están teniendo lugar en la vida pública de la capital. No te pierdas lo mejor de nuestro ciclo titulado Los primeros 3 años. Este jueves, en punto de las 18 horas, por la señal y las redes sociales de Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. A ver, suegrita, repasemos la lista. Vamos al mercado con los güeros por la fruta y la verdura, nos pasamos con la doñita por el pan, dejamos a su nieta en el taekwondo y, ¡ay! ¿Qué le parece si le invito unos buenos tacos de maciza con harta salsa para terminar? ¡Mire qué chulada! Y tú también prepara tu mandado con la tercera temporada de Clasificados. Descubre los nuevos locales, productos y lugares mientras contribuyes a desarrollar la economía popular. Consulta las bases para participar en www.capital21.cdmx.gov.mx y anúnciate con tus mejores promociones. Nuevos episodios todos los lunes a las 17 horas. Retransmisiones miércoles a la misma hora. Solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Estos lineamientos sin duda nos muestran la materialización de la Constitución por un lado. La propia Constitución de la Ciudad de México contempla en su artículo 13
apartado F, el derecho al tiempo libre, y señala que toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el disfrute, el ocio, etc. Y a partir de este derecho constitucional, en el mundo ha habido diversas buenas prácticas para evitar precisamente que hoy con las nuevas tecnologías se vulnere este tipo de derechos y justamente se materializa este derecho a la desconexión digital de la que nos hablaba el presidente. Desde el año 2013, desde 2013 no tuvo que haber llegado una pandemia para que en el mundo se pensara en la actualización de derechos derivados del mundo digital. Desde el 2013 el Ministerio del Trabajo alemán prohibió que los gerentes respondieran correos electrónicos después de horas regulares de trabajo, salvo alguna emergencia. Implementó esta política derivado de un síndrome de agotamiento denominado burnout, el hecho de estar todo el tiempo pegado a tu teléfono o a tu correo electrónico por si algún superior jerárquico está solicitando algún trabajo de manera urgente fuera del horario laboral. Y es que no es menor, porque en México, de acuerdo a la OCDE, en México es la nación donde más tiempo se trabaja, teniendo un total de 2.148 horas al año, lo cual representa 414 horas por encima de la media. Hola, yo soy Vince. Yo soy Vincent Van Rock. Somos Rebel Cats y los invitamos a que sigan en redes sociales a Libres Entre Libros y además que no se pierdan nuestra entrevista a través de Capital 21. ¡Miau! Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Ahora sí, me están hablando muy fuerte. Oigo voces. No, eso ya es otra cosa. Sí, ahí estamos, sí. Se tomó usted su chocho, anda Sí. bien, ¿no? Mi chocho, Que la ¿cuál mi canción. chocho? Yo sí, Sí, yo ¿qué sí. toma usted, señora? ¿Qué toma usted? A ver, ya la verdad. Yo, hijo, pues sí. ¿Ansiolótico? Ansiolítico y ¿Antidepresivo? Válgame el señor. Y luego, si me duele la reuma, pues el del antidolor. Pastillas, Mire, tómese ahí unas de está una la vez. otra. Sí, y luego, si ya me pongo muy nerviosa, me tomo otro para bajarle. No, bueno, déjelo así. Es la Lindsay Lohan de Capital 21, No, señora. tampoco, ¿qué? Bueno, sí me encuero, pero cuando me aloco, Oiga, cállese. háblenos de nuestra Quiero invitada. presentarles Sí, por un el amor de mujerón. Tres mujeronas. Bueno, porque viene sí, acompañada de dos bailarinas que luego le digo. gloriosas. Lanza su tema debut, Miel, que fue producido por Rafael Damage Alonso y masterizada por Randy Merrill, quien es el ingeniero de masterización de Lady Gaga. Y Me nomás suena de Ariana Lady Grande, Gaga, pero mire, me suena. que se agarren porque ahí va esta chamaca. El diseño de su vestuario lo realizó Cristian. O sea, usted ya le estuvo estoqueando Alexia todo. Olivar, sí, pues es que ¿De yo dónde compró quiero la ser ropa? como No, ella. qué barbaridad. Esta diseñadora colaboró con Disney para Cruella. Así nomás. Ay, nomás. Y su nombre viene de la película El Diablo Neón. Ay, que es una cosa fortísima. ¿Cómo te dejaron verla si estás tan chiquita? Oiga, está aquí con nosotros León. ¡León! ¡Venga! Quiero arder, estallar y no te siento. Y no quiero que seas un recuerdo más. Dime qué se siente tener tanto que callar. Mírame de frente, atrévete, quiero que me beses. Ven, deja de fingir que no tienes miedo a sentir. Deja de fingir que no quieres nada junto a mí. Solo escúchame latir así. Si me ven tus ojos color miel, tu mirada floreciendo en mi piel, y vuelves a creer. Siénteme tan frágil cuando tú me ves. No sé.
suéltate y conmigo solo sé lágrimas de la emoción, tan sincera sensación. Ya no las quiero guardar, solo me quiero entregar. Ven, deja de fingir que le tienes miedo a sentir. Deja de fingir que no quieres nada junto a mí. Solo escúchame latir así. Si me ven tus ojos color miel, tu mirada floreciendo en mi piel, y vuelves a creer. Siénteme tan frágil cuando tú me ves, con tus ojos color miel, tu mirada floreciendo en mi piel, y vuelves a creer. Siénteme tan frágil cuando tú me ves. Lo sé. Y llegué a pensar que ya no volverías, que jamás, nunca más te vería al despertar. Bésame de una vez, mi corazón abriéndose. Si me ven tus ojos color miel, tu mirada floreciendo en mi piel, y vuelves a creer. Siénteme tan frágil cuando tú me ves, con tus ojos color miel, tu mirada floreciendo en mi piel, y vuelves a creer. Siénteme tan frágil cuando tú me ves. Oh, ah, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ídolas! ¡Ídolas! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están? ¿Cómo están? A mí me gustó el pasito, el de acá. ¿Sabe miren. qué? A mí me gusta, señora, que ya todo está complementacionado. O sea, ya viene la canción, pero además viene ya el bailecito para el TikTok. Claro, y para aprendérnoslo. Ese de así de acá. A ver, va ese. Charrogaga. La ventanita. Y ¿Cómo Lady es? Tapia. Y Lady Tapia. A ver, la de arriba se voltea. Ahí está, ahí está. Órale. ¿Sabe qué, señora? Yo no puedo mascar chicle y caminar porque me No, sí tropiezo. está medio mal para él, pero... Compañera, felicidades. Qué bonito. Oiga, ¿cómo es que llegó usted y así de volada, con puro acá picudazo, diseñador, arreglista? A ver qué hizo, cómo se sacó el melate. Me saqué el melate, sí. Toda la gente le ha puesto tanto amor. O sea, ellas, la primera vez que grabamos ese video, ellas llegaron ya con la coreografía súper ya, sí. ¿En serio? No se lo pueden llevar un mes a ver si algo agarra este No, tipo. porque yo agarro cualquier cosa, señora, pero de bailar sí está hasta un difícil. grano come Hágase usted cimiento, para acá, pero compañera, nunca para agarra que el se vea usted paso. está chiquita y menudita. Venga, que les dé la luz bonito. Oiga, ¿pero qué fue nomás tocar puerta o tu productor logró todo o cómo? Pues entre todos hicimos como un gran equipo, es decir, vamos a buscar vestuario, vamos a buscar styling, vamos a buscar bailarinas. Y de ahí es como, ay, yo conozco. Y de repente se armó todo y se dio como en, digamos, tiempos perfectos. Eso sí son y fue contactos, maravilloso. palancas y no jaladas. ¿No conoce usted a alguien que me ayude a mí a salir del buró de crédito, oiga? Pero se lo pasó al ratito. Luego usted ve burro y se la troja burro, señora, no. Esa es oiga. otra cosa. Oye, ¿y las rolas las compró
compones tú? ¿Las compone alguien más? ¿Cómo está el asunto? Las componemos entre todos, en este caso en Miel es mucho de la producción vocal, de los arreglos, de lo que se quería, de todo lo que se grabó, y en otras canciones, que es la que vamos a presentar, primera vez, Tornasol, esa yo la escribí y me dejé llevar mucho por los sonidos de Rafael Damage, porque a mí me encanta, ¿no? Él se pone ahí a tocar algo raro, es como, eso me gusta, y le seguimos, y en el otro caso del otro compositor, que es Mateo Pineda, también luego viene y dice, esa palabra no me gusta, como que no está tan digerible, creo que no te van a entender, mana. ¿Por qué usa ornitorrinco? Por Sí. La hojarasca. Oye, bueno, es que como los hermanos Cano, que metían unas palabras rarísimas, ¿no? Sí. Pero ahí quedaban. Sí, quedó muy bien. La verdad les agradezco a todos. ¿Todo esto es producido post pandemia o todavía ahí en medio del relajo? En medio del relajo, de toda la crisis. Pero nació con estrella, qué bonito. Pues gracias a que todo mi equipo me ama mucho y me dan muchísimo apoyo. Oye, déjame preguntarle una cosa. Oiga, a ver, Neto, ¿quién manda? ¿Quién pone los pasos? Porque, o las dos cooperan. No, tenemos a nuestro super coreógrafo. Yo dije, se han de echar un chinchampú, ¿no? A ver quién es el bueno. Oiga, pues muchas felicidades. Oye, ¿cómo te encontramos en todas las redes, en todas las plataformas? La música, ¿dónde la oímos? Exacto. La música en todos lados. El video está en YouTube, lo encuentran buscando Miel de León Neón. Y en las redes es @el.leon.neon. Ahí pueden encontrar todas las dinámicas, los links incluso. Y en Spotify, YouTube, Apple Music, Claro Music, en todas las que tengan, ahí estamos. ¿No te dio miedo la película del Diablo Neón? Sí, la verdad sí está re canija. Pero sí se ve que es aventada Sí, esta se aventó, señora, y sin miedo al éxito, pues papá. vamos a oírla, ¿no? La que sigue. Ya. Bueno. Viene. Es estreno. Es estreno. Ahora sí que allá ustedes. Aquí, hoy. Órale, pues ya vamos a. León, y esto que se llama Tornasol. ¡Venga! Bajo la luz lo puedo sentir, su tornasol es magnético, siento su atracción, no le temo, es de mí, electricidad corriendo. Siento que hoy estoy despierto. Hay un estroboscopio azul de efecto sideral. Caigo en su efecto, donde no hay tiempo. Su movimiento me tiene preso. Su reflejo es un espectro tan eterno como el viento. El aura de tu cuerpo es un magneto, matiz perfecto, luz del invierno. Su reflejo es un espectro tan eterno como el viento. Corazón tornasol, tormenta eléctrica, luces que cegan, electricidad corriendo. Siento que hoy estoy despierto. Hay un estroboscopio azul de efecto sideral. Caigo en su efecto, donde no hay tiempo. Su movimiento me tiene preso. Su reflejo
proyecto en un fractal dentro de este viaje astral. Caigo en su efecto, donde no hay tiempo, su movimiento me tiene preso, su reflejo es un espectro tan me tiene preso, su reflejo es un espectro tan eterno como el viento. El aura de tu cuerpo es un magneto, matiz perfecto, luz del invierno. Su reflejo es un espectro tan eterno como el viento. Este espacio está hecho por mujeres para que la audiencia encuentre respuestas, pensamientos profundos, más preguntas y pedazos de una misma. A veces duele y otras emociona, pero siempre busca que sanemos y crezcamos juntas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Te quieres hacer rico, manejando perico. Vender anfetamina te llevará a la ruina. Comienza como un juego, vender a tus amigos. Y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Preguntas inesperadas. Respuestas sorprendentes. ¿Por qué nos besamos? La ciencia ha encontrado algunas pistas. El beso es un comportamiento resultado de la evolución. A medida que aprendimos a caminar erguidos, empezamos a publicitar nuestra fertilidad cara a cara. Y a diferencia de otros animales, tenemos los labios hacia afuera. Al besar involucramos 5 de los 13 nervios craneales. Intercambiamos una enorme cantidad de información olfatoria y táctil que nos permite evaluar la compatibilidad genética de nuestra próxima pareja. Y el beso es una de esas cosas con las que le decimos a nuestra pareja, soy el ideal para procrear. Pregunta inesperada, ¿por qué nos besamos? Respuesta sorprendente, para detectar si la otra persona es genéticamente compatible con nosotros. Preguntas inesperadas. Respuestas sorprendentes. Capital 21 y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentan Animalaria, un programa de promotores culturales comunitarios donde vivirás grandes aventuras en mundos llenos de diversión. Todos los miércoles en punto de las 14:30 horas. Retransmisión sábados a las 9 horas. Solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Hola, soy Brenda Galicia y quiero invitarte a conocer lo último y más reciente de la Agenda Cultural Capitalina en Conecta Cartelera Cultural Activa, un espacio donde hacemos entrevistas, reportajes, platicamos con creadores y con personas que están inmersas en la escena cultural de nuestro país. No te lo pierdas, estamos de lunes a viernes a las 13:30 horas con retransmisiones a las 20 horas por Capital 21. Y si por alguna razón te llegas a perder nuestros contenidos, no te preocupes que estamos 24/7 en el canal de YouTube.
Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Ahí estamos. Aguas, Ahí porque estamos. va a volar el charro. Ahí estamos, a ver. Va a Y volar. mire, fíjese, ahí va de una y una. Fíjese, hazme zoom, Manuelito, por favor. Dice que porque no... Pidan izquierda o derecha, ¿cuál quieren? El charro no aguanta el zoom. Izquierda. Ahí está, qué cosa. Lo que viene a hacer uno en la televisión, ¿verdad? Y ya después de hacerlo 2 minutos se convulsiona el charro. Oigan, si usted cree que dentro de las fiestas navideñeras no pasa nada, déjenme decirles una cosa. ¿Qué, charro? Que está muy equivocado porque ¿por qué, es charro? por eso que aquí le tenemos nada más y nada menos que su revólver informacional. ¡Órale! Ahí está, sí señor. Oigan, al menos 50 personas en la capital de Noruega. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo. Y de Oslo a Tasco. Se hace mucho tiempo. Sí. Y sus alrededores tienen la variante Omicron del coronavirus y los casos están relacionados. ¿Con qué? Pues con las fiestas navideñeras, sí. Y todas de una empresa de un restaurante de Oslo. Ya se está realizando el rastreo de que con quién estuvieron, que si el cocinero le dio abrazo a la mesera, que si la mesera fue con ballet porking. De repente abrieron el baño y estaban en un mueganazo todos. En un mueganazo como el que, miren, como lo que pasa. Ahí les vamos a poner esta foto de lo que sucede cuando abre usted el baño de la posada. Unos gatitos, ¿no? Unos gatitos, ahí están viendo. ¿Quieres ver gatitos? Ahí está, miren, ahí está. Ya están haciendo el rastreo para limitar lo que viene siendo la ruta de transmisión y prevenir brotes importantes. Pero pues a estas alturas el Omicron anda en todos lados. Pues ya, ¿qué se puede hacer? Esto lo dijo la municipalidad de Oslo en un comunicado el miércoles. Y es que la ciudad de Oslo instó, o sea, les dijo a la de Wilbur, a las personas que visitaron el restaurante en la capital, en Oslo, donde se celebró la fiesta de Navidad y ya después los instó a realizar una de una prueba de enfermedades venéreas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque luego se armó unos chatón, ya ven que los noruegos son toda la gente. Todos contra todos. ¿Por qué de allá viene? O sea, de los países más fríos es donde viene el porno más punk, oiga, más heavy. Pues fíjate que yo creo que debe ser porque como hacen muchas actividades indoor, ¿no? En interiores. Y ahí viene el ocio. De ahí vienes, exacto. Se acercan el cuerpo con el tuyo, con el mío, en fin. El alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, informó que se cancelará la fiesta tradicional de la Nochevieja. Sí. Yo ya tenía boletos. Es lo que les iba a decir. Si usted iba a ir a Sao Paulo, Brasil, a celebrar la Avenida Paulista y todo esto, la Avenida del Señor. Pues sí, lo que pasa es que estuvo muy pesado otra vez el tema de otra vez. El mendigo Omicron que viene siendo como Satanás. Pero en estas alturas. Ratanás, sí. Dijo esto, lo anunció en una conferencia de prensa en Nueva York, porque de menso está en Sao Paulo, donde hay muchos contagiados. Justo ¿verdad? es eso, ¿no? También decidió continuar con el uso obligatorio de mascarillas en un ambiente abierto. Según el alcalde, un estudio realizado por la Vigilancia Sanitaria Municipal analizó los efectos de la llegada del Omicron, que es esta nueva variante, a la ciudad. Aunque te voy a decir una cosa, el presidente no está muy de acuerdo, como que... O sea, ¿don Jair? Don Jair Bolsonaro, no, él es de los que no creen las vacunas y es... ¿Te acuerdas cuando fue a la ONU, ahí en Nueva York, y no lo dejaron pasar porque no traía cubrebocas? Y el señor no se lo ponía. Y tuvo que comerse unos hochos afuera porque tampoco lo dejaron entrar a un restaurante. El preciso municipal, o como se llamen allá en Sao Paulo, estableció que el momento actual es de cautela. Cauteliña. Ahora falta por resolver el misterio de... La neta, ¿qué hacía en Nueva York el señor? Pues se supone que es el alcalde de Sao Paulo. Y está en Nueva York. No. ¿Está más seguro ahí? Ha de haber dicho, no, de menso, me voy a Sao Paulo. Ahora sí, a fin de evitar más contagios del coronavirus a nivel nacional, allá en Perú, el ministro de Salud, que se llama Hernando Ceballos, adelantó que el toque de queda para fiestas navideñas y de Año Nuevo será modificado. O sea, ya de por sí ya había. O sea, sí. Sí, ahora lo van a hacer más tiempo porque actualmente el toque en Lima y en el Callao, que son dos de las ciudades más grandes de Perú, así como en provincias de nivel de alerta moderado, es de 2 de la mañana
a 4 de la mañana. ¿Quién anda en la calle a las 2 de la mañana? Pues es que luego se te antoja que pues, dices un refresquito a esta hora, ¿no? O que dices, salgo y compro condones, no sé. O vas a comprar ceviche a las 2 de que es muy famoso allá en Perú. Bueno, pues ya no va a ser de 2 a 4 de la mañana. Eso sí, en caso de que un sismo aparezca por las calles durante el toque de queda, se le multará y se le darán 48 horas de cárcel al sismo. Al sismo, pues sí, ¿no? Sí, no se vale que uno esté respetando el toque de queda y el sismo no. Allá tiembla casi tan... Allá en Chile y aquí en México está medio cañón. Es que hay unas sacudidas en el Chile. Sí, en Chile fuertes, y en la Lima. Y en la Lima. Sí. En Lima, Chile y en todos esos lugares. En fin, Japón, un saludo a toda la gente que nos esté viendo en Japón. Pidió a las aerolíneas internacionales que dejen de aceptar reservas para vuelos a ese país hasta finales de diciembre, mientras refuerza sus controles fronterizos contra el Omicron otra vez, maldito Omicron, esta nueva variante del coronavirus. El ministro de Transporte el miércoles dijo esto y él y dijo, quienes ya tengan su boleto reservado no se van a ver afectados, aunque sin en cambio, los vuelos podrían cancelarse por falta de viajeros. Esto explicó el ministro de Tierras. Fíjese nada más quién se encarga ya de las vacunas. El ministro de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo. Y Aguas Negras, ¿no? Y Aguas Negras, y además es el que maneja como en Pendejuícaro el salón de eventos múltiples. Los pasajeros en tránsito tampoco se verán afectados, añadió. Así que si usted es familiar de Godzilla, o de la señorita Cometa, o de, ¿cómo se llama esto? O de Ultraman, pues ya no podrá irlo a visitar y tendrá que brindar con ellos, con Ultraman, con los monstruos. Yo me había quedado de ver con Pokémon. Con Goku. Con Pokémon. Con Pokémon y todo eso va a ser vía Zoom. Caro, pero va a ser una cosa bonita y usted sano. Se cancela la Navidad. Oiga usted, hablando de la Navidad de 2021 será hasta 90% más cara que la del año 2020. Qué bueno 2020. Que trajiste puras notas buena onda. Puras notas padres para que usted pase unas fiestas muy chidas. Sí. Sumado a ello, los mexicanos estamos recortando el presupuesto para los festejos. Así es que si antes usted tenía una lana para hacer el festejo y ahí lo que sobre nos vamos a los tacos, bye. Ni los de promedio, ni los de tripa. En promedio es el 10.8% menos el gasto que se está haciendo en casa que el año pasado. No, sí, señor. Por si estaba apretado. No, señor, un estudio de la plataforma HelloSafe, de acuerdo con este documento, por ejemplo, este puede ser el peor año para quienes busquen comprar un árbol de Navidad. ¿Y eso por qué, Charro? Porque nada más los precios se dispararon en un... ¿Cuánto creen ustedes que se dispararon los precios? Yo digo un 20%. 20%, Edu. 40%, Chiquilín. 4.55. 4 puntos, Manuelito. 50. No, pues Tocayazo. 60. No, señores, 204%. No, ¿saben qué? Si usted podría cortar, no te vayas, Astro, no te vayas, no hagas esto más difícil. Si usted podía encontrar un árbol naviñero artificial, no me atravieso. El año pasado en 250 pesitos, pues ese árbol ahorita, en este momento, si lo va a comprar, vale 760 pesos. Las coronas, no las de chupar, sino las coronas naviñeras decoradas son 141.86% más costosas que el año pasado. O sea, antes estaban en 290, 300 varitos, arriba de 700 varos. No. Arriba, sí. Y para Santa no se acaban las complicaciones. Chale. Sí. Los juguetes. ¿Cuánto creen que subieron los juguetes este año en México? Pues yo creo que un 10%, ¿no? 42%. Ni les pregunto. Si usted tiene a su chiquito caprichoso, un chiquito consentido, un chiquito que necesite afecto, pues nada más que es lo único que le va a poder regalar, porque si le quiere regalar un juguete a su chiquito, pues no va a poder. Métase de Santa Claus en un centro comercial, vaya y haga un saqueo, no es cierto. ¡Te odio! Sí, va a acabar todo lleno de pis el chamaco, porque pues con esta lanita que nos están pagando, la verdad no nos alcanza. O recicle el juguete del año de una chaineada y que se conforme un mendigo escuincle con lo que hay. ¿Por qué es los que hay? Ahora, ¿cuánto daríamos por qué? ¿Por juguete? A ver, por este juguete. Híjoles. Mire. Qué distinguido. Ahí está su juguete.
Se ve muy distinguido. Dicen que yo me parezco al macho de, ¿cómo se llama? El de la caricatura. El de mi villano favorito. El de mi villano favorito, no sé. Ahorita, a ver, búsquenlo, ahorita lo va a buscar el compañero Lira. Porque en lo que encuentran al macho del villano favorito, este año les voy a platicar una cosa. A ver, también, venga. puras noticias chidas para que estemos todos Pura en noticia espíritu buena naviñero. onda, pura noticia agradable. Así es. Este año en el mercado naviñero en la plaza principal de Hamburgo, no en la zona rosa, sino Hamburgo allá en Alemania, van a aceptar solo a ciudadanos que estén vacunados contra el COVID-19 o que se hayan recuperado recientemente. O sea, si se recuperaron hace mucho, no. No. Tiene que ser recuperados reciente. recientemente de la enfermedad, porque todavía se supone que tienen el anticuerpo. Exacto. No, pues perdonen. Pues ellos podrán disfrutar del tradicional delicioso vino caliente al vapor, almendras confitadas, el pan de jengibre tan típicos en estas fechas, al menos allá. Tan típicos de mi natal Alemania. Sí, de nuestra natal Alemania. Sí. Eso sí, los no vacunados aún podrán recorrer los puestos que venden artesanías, escuchar villancicos en alemán, pero los van a tener que emplayar porque no van a poder andar. Hay lugares donde están poniéndose muy, muy recios con esto del COVID-19 y el Omicron que está. El Omicron está con Tokio. Este fue, señores y señores, su revólver informacional. Ahí está. Dicen que me parezco Ahí ¿será? Está. Ahí está. Sí, es el charro, como 2 gotas de agua. Sí. Como 2 gotas de agua. Ahí estamos para que usted se lo regale a su chiquito en estos Reyes Magos cuando se tomen la foto o con el que se disfraza de Stitch en la plaza comercial mientras hace una mega cola para pagar un helado mendigo ahí. Oye, sí, las colas en los centros comerciales. Hay unas colas que yo no había visto. Sí, yo tampoco. Sí, también las filas están muy largas. Sí, las filas, pero hay unas colas. Sí, en esta temporada las colas están con todo. En esta temporada se ven. Oiga, no empiecen de gritones. Antes de irnos al corte, vamos a ver cómo un perico se viene siempre bien al rock. Le viene muy bien al rock. ¿Así es? Sí, señora. No hagas apología de las drogas. No, me refiero a un perico que canta rolas con su dueño que saca la lira. Vean ustedes al perico cantor. Pasada nueva vida. Es Perico y Chemo. Perico y Chemo. Ahora sí, así se llama Chemo. Ahora vámonos a corte lo que vemos que le metieron. Chemo, el Perico. Sí será el Perico. Oiga, no le hagas así. No, Atro, no. Vámonos a corte. ¿Qué está pasando? Capital 21 y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México traen para ti este divertido semanario cultural donde podrás descubrir la vida y obra de diferentes personalidades desde un enfoque extravagante y multifacético. Acompaña a Jazmín, Manuel y Romina Astral todos los martes a las 14 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. ¿Cómo se vinculan la creatividad, la enseñanza y el aprendizaje con la conquista de derechos? Capital 21 lleva hasta tu hogar Ciudad Móvil, una coproducción con Sectei y la Red de Pilares para hacer la televisión pública más pública. No te pierdas este proyecto comunitario conformado por diferentes historias ciudadanas. Nuevos capítulos todos los miércoles a las 14 horas. Retransmisiones los domingos a las 19 horas por nuestra señal y redes sociales. No te pierdas Ciudad Móvil. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Va, Maradona le pegó, gol. Va Maradona. Sale Gatti, gol. Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo, gol. Va Diego, le pegó Maradona, gol. Estábamos en el torre hotel, que era donde concentrábamos, y entró Jorge Sisterfiller con el diario y se lo tiró a Diego y le dijo: mirá lo que dice el loco Gatti de vos. Reportaje de Gatti diciendo de que yo era un gordito, que no era lo que decían los del periodismo. Lo chuseaban todos los que se enteraron de eso, viste, y el técnico mismo, Chudo López. A ver, mire lo que está diciendo Gatti de usted y tal cosa y tal otra, bueno.
Mañana le hago 4, dijo. No tenés la vena, yo, que explotaba casi así. En conclusión, llegó Diego a ese partido con unas ganas de jugar el partido de su vida y hacer 4 goles. Familia, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada de saludarlos una semana más en Resumen, un espacio dedicado a revisar lo más relevante ocurrido durante esta semana en las famosas mañaneras de nuestro presidente López Obrador, así como en las conferencias de prensa de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. No sabe usted qué regalar. A ver, ¿quién ya tiene todos los regalos de Reyes? La neta, yo lo dejé al último. No hagas eso, Astro. Yo lo dejé al último, porque luego hay cosas así inesperadas. ¿Sabes? Mira, para la gente inconsciente. Es que me gusta cazar ofertas. Bueno, eso está bien, pero no siempre las va a ver. No siempre. No siempre va a haber ganar una buena oferta, ganar una subasta. Es que no es fácil buscar, charro. Aún más, sin en cambio, es el momento de hurgar en lo más profundo de los armarios, no para buscar cosas atroces, sino para ver qué nos podemos llevar en estas que son las segunditas de Capital por Cual. ¡Venga! Sí, señor. Segunditas naviñeras. A ver. Segunditas naviñeras, y ahora les voy a presentar esto que están viendo. A ver, venga, las segunditas, ahí está. No tiene que regalar, aquí hay un muestrario de todo lo que hay. Fíjate, es todo un bazar, ¿no? Es todo un bazar. ¿Y sabe qué es lo padre? Gratis. Todo esta persona se puso las pilas y dijo, ahí va, gratis, en perfectas condiciones. ¿Este es un plátano? Un plátano echado a perder, un mango ya medio usado. Hay un control remoto sin pilas, 3 balas. El cepillo sí aguanta, ¿eh? Sí, está usado, pero con una lavada. 3 balas. 3 balas, ahí está. El encendedor, no sabemos si funciona. Todo en perfectas condiciones. Comuníquense ustedes con Levanto Pedido Nenis. Ahí está, gratis todo para que ustedes... ¿Qué sigue, por favor? A ver. Ahí está. Otras segunditas naviñeras. No lo vendas, papá y mamá. Pues al niño le hicieron... Juguete de león para niños, tiene detalle pero se quita con acetona. Urge vender mejor precio y llevo a domicilio, que pase la ruta 27 o 4. 27 o 4. Esto es en Coahuila. El niño no quería que vendieran esto, pero pues cuando hace falta dinero... no lo vendas. No lo vendas, papá y mamá. Pues ahí está. El niño se va a quedar sin su juguete de león. Lo que no sabes es que el niño tiene 32 años. Exactamente. A ver. En Jurica y en Juriquilla. ¿Ahí qué pasa? Están vendiendo espinas en forma de cruz de diferentes tamaños. Ahí están las espinas. Fíjate, porque nunca viene mal una espina, ¿no? Y luego en forma de cruz. Sí, luego... Es una tradición. Fíjese que en Querétaro hay una iglesia y hay un árbol que da estas y que los venden así como que... Uy. Pues este señor se robó como 120 espinas y está vendiendo todo el lote, no crean que una. Ah, no, es una. Lote de 100 espinas en forma de cruz en 800 varos. Oye, pero son 100 espinas, Son 100 espinas a 8 varos cada espina en Santiago de Querétaro. Si usted vive ahí, aproveche esta oferta. ¿Por qué no? Por ejemplo, sería un detallazo, ¿no? Si le vas a regalar a tu pareja, por ejemplo, unos calzones, una pantaleta. Con espina. Con espinas. Nada más que hay que decirle antes. Te los pones. No. Hay que avisar antes. Es para máximo placer. Esto lo vende Elsa Luján allá en Santiago de Querétaro. La que sigue, por Elsa, favor. Qué buena onda, ¿no? Y luego ahí está. El lujo, el detalle de momento. Lujo máximo, ¿eh? Sí, son unos zapatos Gucci que en buenas condiciones, según nos dice Luxury
Turhan. Pero es como pantufla, ¿no? Ocupan pintura, dicen. Sí, porque sí están un poquito ya medio jodidones. Cuenta con su cubrepolvo. A que no digan. $38.50. Ahí está Chiquilín. Precio original 15,800. Y lo están dando nada más y nada menos. Pero me gusta que dice precio second hand. Sí, son de segunda, son segunditas. Porque sabían que iban a estar en la segunda. ¿Cómo verías al Chiquilín con esas en la mañana? Uy, papá, con este rayón que tienen enfrente nada más se cubre con tantito pin. Yo me lo imagino cocinándose un huevito, ¿no? Con esas. En calzones y con sus pantuflas exacto, Gucci. Y su caguama. Ahí está. ¿Tenemos más, mi querido? Tenemos más, ¿cómo no? Ahí está. Tiburón enano. Si no sabes de tiburones, no opines. Ahí está el tiburón enano. Frank Cardona lo vende en que es el sitio Acuariofilia para todos. Pueden entrar en Facebook para que vean que es real. Tiburón enano, no se ve que sea farsa ni que sea. Y además, fíjate que sí no es de segunda mano. Este es de oportunidad. Este es de oportunidad. Este es de oportunidad. Es el momento para que se comunique usted con Frank Cardona. Si usted decía, ¿qué voy a regalar que sea original? Tiburón enano. Tiburón enano. Si no sabes de tiburones, no opines. También lo puedes poner en los calzones junto con las espinas. Y se hace ahí toda la fiesta. Se hace la fiesta. Acá te agarra el testiculito. ¿Cómo anda usted con sus sillas de usted? Fíjate que me hacen falta unas sillas. Ahí están. ¿Para qué quiere más? Sillas vintage. Vintage, sí, señor. ¡Gratis! Oye, es el momento de desprenderse de lo que más quiere usted. Yo le hubiera puesto. Tienen un par de detallitos. Tienen detalles que se pueden solucionar, ¿sabes qué? Con la pintura de los Gucci anteriores. Ah, pues sí. Lo que sobre de la pintura, ya le pinta usted ahí. Y es casi el mismo tono. Es el mismo tono amarillo grisoso y más o menos Tienen detalles. Yo sí me quedaba, ¿sabe qué? Se ve mejor la de la derecha. Lo que sí es que se ve que en una de esas, si te sientas, se te queda pegado un poco de pintura. Y le están preguntando si siguen disponibles porque han de haber volado estas sillas. Seguramente, fíjate. Han de haber volado. Son un lujo, son un lujo. Pero si usted tiene un restaurante y quiere subir de categoría. En la zona VIP. Si usted quiere tener 5 estrellas Michelin, ahí está. ¿Tenemos otra o usted nos dice? ¿Cómo no? Si venimos con todo. Es el momento de lucir de gala, de lucir elegante. ¿Cómo puedes ir a la cena de Navidad? A la cena de Año Nuevo. A la posada de la empresa. A la posada de la empresa. A la charra. ¿No? ¿Cómo ves para la charra? Botines de mujer en buen estado del 4. 100 varitos, pregunte por esto que es en Oaxaca de Juárez. Pero solo gente seria, Botines de Navidad Nike, han de ser como de unos 12 centímetros de alto. ¿Serán Air Jordan? Yo creo que sí, miren, casi no están usados, no se nota mucho. No se les ve, como que acá a lo mejor le pondría tapas, ¿no? Unas tapitas y pero fíjate que nunca había visto ese modelo de Nike, pero seguramente son originales. En Oaxaca están renovados y a buen precio, y ya casi no huelen. Ya casi no huelen. ¿Y luego viene también cuando anda uno gastadón de lana. ¿Pero quiere regalar algo que esté de moda? Se venden llaveros de Avenger. Mire, por ejemplo, el de Thor es el amarillo, Iron Man es el rojo, de la era de Ultron, de la película de la era de claro, Ultron. el de la Black Viuda Widow Negra es morado, Hulk en verde oscuro, y el Capitán América en azul marino. Ahora, 5 varos cada uno, pero si quieres toda la colección en 20. Se está ahorrando unos 5 pesos. Sí. Imagínate llegar a tu casa y decir, ya les traje para todo su regalo, y ahí está su llavero de la guerra de Ultron de los Avengers. Atásquense. En Capital, ¿por cuál damos puras oportunidades? Venga otra, si es que la tenemos, por favor. Ahí está. Este es para la señora. Fíjate que sería un detallazo. 600 varos el AMLO de madera en Cuautitlán, Izcalli. Lo que no sabes es que se le quita la cabeza y es licorera. Ah, es licorera. Pero si el AMLO no le toma, no. Pero pues, es para los que siguen la 4T. Ahí está, mire. Pues para que sigas creyendo en la 4T. Sí será AMLO, oiga. 4 tequilas, exacto. 4 tequilas. Exacto, mire, no. Qué inspiración. Y esta fue, damas y caballeros. Oye, ¿sí hubo oferta? Sí hubo oferta. No se queje usted si no tiene que regalar. Ya se lo dijimos aquí en Capital. ¿Por cuál? En esta que fueron las segunditas, sí, señor. Oiga, y ahora les voy a presentar unos gatitos que son, ¿cómo podemos decirlos? Compartidos. Compartidos, ¿cómo no? Compartidos. Sí, señor. Véanlo ustedes. Ya me dirán si no son compartidos.
son tan compartidos que en Navidad uno tira el árbol. Y el otro lo hace en Año Nuevo. En Año Nuevo. O sea, uno en Navidad. Sí, uno en Navidad. Nuevo. Sí. Oiga, ¿por qué nos va y se echa un ponchecito en lo que regresamos? Vaya, abajo su mamá tiene, sí. ¿Sabes qué? Yo voy por los llaveros. Ve por los llaveros. No, yo ya soporté. No seas así. Vaya a echarse una lipus. ¿Por qué no? Es temprano, pero vaya a tomárselo. ¿Por qué no? Soy Carla Espinosa Mote, soy historiadora y en esta ocasión platicaré sobre Hermila Galindo. Ella nació en Durango en 1886, estudió taquigrafía, en la época una de las profesiones comunes para las mujeres, y pues le tocó vivir toda la época convulsa del periodo revolucionario. Hermila Galindo tuvo una revista que fue fundada por ella misma llamada La Mujer Moderna. Toda su labor está ligada al entorno político. Hermila Galindo, por la redacción de la Constitución del artículo 34 constitucional, asumió que como venía en masculino universal, no excluía a las mujeres a votar y ser votadas. Y ella se postuló como candidata en 1918 para una diputación federal por el 5º distrito de la Ciudad de México. Sin embargo, pues en esta elección ella no fue favorecida, digamos. Hermila Galindo tiene una participación en la que el feminismo está muy ligado a la actividad política. En su momento el feminismo se entiende como incidir en las esferas públicas y políticas. Si la colocáramos con una sola palabra, yo diría que Hermila Galindo fue revolucionaria. Si una mujer no está en condiciones de decir sí o no, se llama violación. No te equivoques. No hay duda. Es un delito grave. Y se castiga hasta con 30 años de prisión. No lo hagas. Jamás lo celebres. Y si lo ves, nunca te calles. No seas cómplice. Date cuenta. Hombres, la responsabilidad es nuestra. Como bien saben, nuestra capital está llena de tradiciones ancestrales y aquí, en el corazón de Xochimilco, nos encontramos en el Templo de Diana, donde combinan uno de los elementos más emblemáticos de nuestro tradicional Día de Muertos con nuestra queridísima bebida, el pulque. Acompáñenme a verlo. Hola, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llama? Hola, platíquenos su nombre. Y soy Quicarero de la Pulquería del Templo de Diana. Estamos preparando un curado de flor de cempasúchil. Acabas de ver una probadita de El Delicioso, especial de Día de Muertos. Descubre la historia completa en las redes sociales de Capital 21. Señora, pues yo la veo muy alegre, nada más le quiero decir, no me consta que sea mayor de edad. Entonces no vaya usted a empezar a echar el perro, a que si el abrazo, etc. Voy a comportarse, lo jurito, mire, usted. es uno de mis propósitos de Año Nuevo. Ahorita todavía podría. Bueno, déjelo así. Tantito, pero no mucho. Bueno. ¿Por qué me pegas si le estoy...? Es que este chamaco comenzó su carrera como actor, pero ya desde los 8 años, no. A los 13 empieza a estudiar en el CEA, tomó cursos en Casa Azul. Ahí donde Pigmenio y Bárbaro. Empezó su carrera musical por ahí del 2019. Dijo, para tener 2 años de pandemia para entrenar, ¿verdad? Pues tener cómo hacerle. Para hacerle. Trabajando en un proyecto con Frat Records, en un dueto, ¿se acuerdan del 125? Sí, señor. Bueno. Sí, cómo no. Lanzaron 2 sencillos. ¿Sí o no lanzaron 2 sencillos? Sí. Ahí está. Sí. Y me están choreando, ¿verdad? No, maldito? señora. Yo acá presentándolo con harta cajeta. Estamos muy serios. Y además, pues, este chamaco es lo máximo. Si no, mejor óiganlo. Andrés Cervantes. Andrés Cervantes en la casa. ¡Venga, Andrés!
Hola, qué gusto estar por acá. Na 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 na. Yeah yeah. Na 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 na. Wow wow. Na 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 na. Yeah yeah. Na 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 na. Desde hace rato te estoy admirando. No sé si puedas ver que estoy buscando, pero contigo quiero encontrarlo. Y entonces comprendí que al verte ahí, caminos son diferentes de ti. Ay, qué gusto fue conocerte así. No me fueras indiferente, mami. ¿Cómo dice? Fluye, que si no me tocas me destruyes. O tu movimiento me seduce. Mientras nos vamos entendiendo y los dos vamos sintiendo. Por eso fluye, que si no me tocas me destruyes. O tu movimiento me seduce. Los dos besamos lento, quédate aquí un momento, sé que lo tengo que entender. Que me tardé en reconocer cómo tu piel puede encender lo que siento y no puedo ver. De ti no me quiero alejar, no sé si puedas explicar todo lo que tengo que hacer para contigo ver el sol caer. Y entonces comprendí que al verte ahí, mis caminos son diferentes de ti. Ay, qué gusto fue conocerte así, aunque fueras indiferente, mami. Fluye, que si no me tocas me destruyes. O tu movimiento me seduce. Mientras nos vamos entendiendo y los dos vamos sintiendo. Por eso fluye, que si no me tocas me destruyes. O tu movimiento me seduce. Los dos besamos lento, quédate aquí un momento. Por eso yeah, yeah. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Fluye, que si no me tocas me destruyes. Todo tu movimiento me seduce. Los dos besamos lento, quédate aquí un momento. Por eso que si no me tocas me destruyes, compañero. Fluyamos, andamos fluyendo. Echando buena vibra. Ay, pero ya vio qué bonitos ojos tiene. Estoy lejos. Gracias, señora, y eso que ya usted no, tarugo, él. Venga. Oiga, y tiene dos. Échele la certeza. Tiene dos y los tiene llenos de pestañas. Échele una miradita acá a la señora. Quietecito. A ver, más para arriba. Les dan un poquito rojos, pero nada que no quiten unas gotas. No es cierto. Son las luces. Oiga, compañero, qué chido. Pues ya trae usted harto estudio. Ya, un poco. Mira, hay quien tiene algunos prejuicios, por ejemplo, del CEA. Pero yo he visto que toman unas materias, bueno, hasta esgrima les dan. Yo voy más Casa Azul. Yo voy a decir una cosa. Son diferentes, pero tienen muy buenos maestros. Les voy a decir una cosa, que es que ninguna de las dos estudié como la carrera completa, sino que he tomado varios cursos de cada una de ellas. Entonces, esgrima no te tocó. No, esgrima no. Pero mientras esgrima no te andes dando de espadazos, pues todo está Oiga. No estoy yo, no lo quise. No. Usted lo dijo. Usted lo dijo, señora. Usted anda diciendo. No, perdón, amigo. No, hombre, pero como todo hay que fluir en esta vida. ¿Ya ves? Ser feliz. ¿Ya ves? Déjame que fluya la chancla, desgraciado. Oiga, pero fíjese, con la izquierda es el fluye, ¿sí o no? Con la izquierda fluye. Que si no me tocas me destruyes. Con tu movimiento me seduce. Ya a poca su edad ya le han roto el corazón. No, hombre, yo no rompo corazones. Pero usted. Tampoco. No, el corazón no existe a esta edad. Pues a ver, es que el amor tiene que ser bonito también, no tiene por qué todo el tiempo ser triste. ¿Por qué puro drama? Muchachos, yo te voy a dar un consejo que espero que escuches. Por favor, bajen la música porque es algo muy sentido. Mi querido y nunca bien ponderado Andrés. Dímelo. El amor dura lo que dura.
¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Señora, a mí lo que me dijeron cuando... Vete a la... ¿Cómo está eso? No, olvídalo, mi amor. Ay, bruto este. Oiga, compañero, a ver, ¿qué onda? ¿Y en la actuación? En la actuación... ¿Cómo mira, le ha ido? Cuénteme. Súper bien, la verdad es que hace poquito tuve una participación en una película, la cual me invitaron a ser parte actuando, tanto como en la parte de escribir la canción de la película. Entonces, oye, ¿se vale saber cómo se llama? Sí, la película se llama Gruta al Amor. Ay, no más. Para que fluya. Para que fluya. Y aparte la canción todavía no ha salido en mi ahora sí que en mi autoría, pero ya está en la película y se llama Amarte sin pensar, la canción. Oye, ¿y tú eres el tercero en discordia, el enamorado? Fíjate que hago la versión joven del principal. Ay, es que ni modo que hagas la otra. Pues de modo que me echen los años encima tan pronto. Oye, ¿y cómo le va de joven? ¿Bien o le va re mal al principal? No sabría decir. Pero lo importante es que a mí como actor, la verdad es que me encanta todo lo que hay. O sea, si te ponen de malo, de bueno, de todo. Ay, a ver, si yo tuviera una oportunidad de ser malo, sería el más malo. Sería... Fíjate que me va a salir como una vez entrevisté acá a una guapa, y le dijimos, ¿cuál ha sido tu más grande reto? Y me dijo, a salir de fea en una película. ¿Cómo crees? También que tú me vas a salir con una de esas de No creo que se pueda que yo salga feo, pero sí. Ya. Y no jalada. No, pero lo bueno es que apenas estoy aquí con ustedes compartiéndoles mi otro sencillo. Oye, y a ver, ¿qué te va a gustar primero, pegarla así muy en grande, en la actuada o en la cantada o juntito? Juntito si se puede, pero más en la cantada. Es difícil, ya ves, más en la cantada. El Jared Leto, pues le pesó más la actuación que el otro. Pero es que a mí, híjole, es que la cantada, pues tienes presentaciones en público, la gira, estar en un escenario cantando, cámaras, o sea, realmente esto me encanta. Sí, de todo, un poco. O sea, nada más que siento que la actuación es un poco más lenta en lo que son castings. Hijo, no, cállate, y en la toma 28. Exacto. Bueno, en la música tampoco nos quedamos muy atrás con eso, porque... Pero nomás en la grabada. No, ojalá fuera nada más la grabada. Todo lo que tiene que ver en una construcción de la canción, o sea, si vas a tener coreografía, video, o sea, sí te tardas como unos 2-3 mesecitos yo no sé cómo Luis Miguel le hacía para sacar 3 discos en un año, Es que empezó a hacer desde los 8. Eso sí. Iba grabándolos a los 3 meses, ya ves cómo dicen que era el papá, qué cosa. Oiga, sus redes, Master, para que lo estoy como Andrés Cervantes en todas las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ahora sí que estoy en todas, ¿no? Ahora, espérese, conste que esto va a ser un trabajo social para las jovencitas, no es que sea de mi interés. ¿Cómo estás, Tentín? No me ayude, señora. No tengo. Yo estoy ayudando para que no tengo esas plataformas. Pues no, hasta sería terrible, ¿verdad? Imagínate si ya de por sí se las espanta. No, yo me concentro en mi música y en mi trabajo. Ay, ¿quién te va a creer? A ver, chamaco de porra, cántanos otra canción. Órale, ¿Cuál va a ser? De hecho, les voy a cantar mi nuevo sencillo que se llama Amarte. Lo voy a venir a presentar acá. Puro aquí, pero puro estreno. ¿Qué tal? Órale, ya vas. ¿Ya? Bien, arráncate. Órale, va. ¿Cómo dice? No quiero ser tu amigo, tu amigo no. Hay una forma. Dice, cuando estás conmigo, conmigo no. Es la ecuación perfecta para el corazón. Mírame que ya me enamoré. Hay un imán que me mantiene en tu piel y que mi brújula me lleva a Marte. Aquí estamos juntos otra vez, esperando que suba la marea. Puede que te beses sin querer, tengo permiso para enamorar. Puede que mañana sea muy tarde y que no exista una segunda parte.
Solo quiero las estrellas bajarte, yeah, yeah. Sí, la luna es testigo, oh, testigo, oh. Miro en tus ojos la respuesta, acércate y olvidemos el reloj. Las manecillas no caminan a favor. Mírame que ya me enamoré. Hay un imán que me mantiene en tu piel y que mi brújula me lleva a Marte, yeah, yeah. Aquí estamos juntos otra vez, esperando que suba la marea. Puede que te beses sin querer, tengo permiso para enamorar. Puede que mañana sea muy tarde y que no exista una segunda parte. Solo quiero las estrellas bajarte, yeah, yeah. Vamos poco a poco caminando a ese lugar escondido, donde no hay más gente y es mejor si estamos juntitos. Oh no, no. Vamos poco a poco caminando a ese lugar escondido, donde no hay más gente y es mejor si estamos juntitos. Oh no, no. Vamos poco a poco caminando a ese lugar escondido, donde no hay más gente y es mejor si estamos juntitos. Oh no, no. Aquí estamos juntos otra vez, esperando que suba la marea. Puede que te beses sin querer, tengo permiso para enamorar. Puede que mañana sea muy tarde, que no existe una segunda parte. Solo quiero las estrellas bajarte, yeah, yeah. Capital 21, el SPR y CEPROPIE saltan al cuadrilátero al llamado de la campana con Knockout, un programa en el que un panel de expertos en ciencia, deporte, música, mitología y más se enfrentan para derribar al oponente con combinaciones